Mi nombre es José Manuel Amaro López, estoy en el módulo 11 y mi proyecto integrador se llama Reutilizando. El planteamiento del problema es que Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Aquí nos piden que expresemos las expresiones algebraicas y el volumen de la caja en expresión del cuadrado. Y aquí en la construcción se cortarán 4 cuadros iguales para construir la caja, pero como aquí no sabemos cuál es la medida, entonces sería X, ya que al recortar el cartón cambiarán las medidas y se le quitarán las medidas de los cuadros, entonces serían X 80 y sería X 40. Ahora tenemos que tener una expresión algebraica para todas las superficies. Aquí nos dice que S1 es igual a X por 40 menos 2X. Para sacar la superficie o volumen de cualquier área, es base por altura. Y para sacar el resultado de la S3 vemos que es el mismo resultado que la S4. Entonces se pone el mismo resultado en S4. Y para sacar la S5 se hace el mismo procedimiento, pero con la fórmula que es base por altura. Y aquí vemos que el área es igual a 80 menos 2x y la altura es igual a 40 menos 2x. Y eso sería del primer punto de lo que nos piden en el problema. En el siguiente punto nos dice que expresemos la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Sumaremos la superficie de S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Anteriormente S1 nos dio X 40 menos 2X. S2 sería 40 menos 2X más S3 sería 80 menos 2X más S4 sería 80 menos 2X más S5 sería más 40 menos 2X. Para sumar tenemos que desarrollar, aquí tenemos que multiplicar 40x menos 2 sería 2 menos 2 por 2 menos 2 nos daría igual a 40x menos 2x al cuadrado y nos da más 40 menos 2x menos 2x nos da x al cuadrado. Ahora por x por menos 2x da igual a 2x al cuadrado más x por 80 nos da igual a 80x. X menos 2x nos da igual a 2x al cuadrado. Ahora el 80 se multiplicará al 40 y al 2x. Entonces sería 80 por 40 es igual a 3200. Ahora 80 menos 2, no, perdón, 80 por
2x nos da igual a 160x menos 2x por 40 es igual a 80x. Ahora 2x menos los 2x nos da más 2x más 2x nos da 4x al cuadrado. Ahora reduciremos en términos semejantes. Ya al haber encontrado el término semejante, diremos que 40 más 40 más 80 más 80 más 160 más 80 nos da un total igual de 0. Y eso quiere decir que todas las x se hicieron 0. Y ahora sumaremos las x cuadradas. Entonces decimos menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 más 4. Y la respuesta es menos 4. Así como lo que sumamos, fueron x cuadradas, es menos 4x cuadrado. Y el último término que nos queda es el más 3200. Y esa es la respuesta final del planteamiento del problema número 2. También, como siempre, todas las expresiones se tienen que empezar por un número positivo, que daría 3200 menos 4x cuadrada. Seguimos con el siguiente punto. Dice, para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de base por altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura X. Ahora dice el punto número 4, que expresemos la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Y nos da volumen es igual a superficie del rectángulo 5 por altura. Eso quiere decir que volumen es igual a S5 por X. Entonces, a continuación veremos la fórmula que ya habíamos sacado primero. Entonces la expresión de SX es 80 menos 2X por 40 menos 2X. Y eso es lo que vale la superficie 5. Y por la altura, que la altura es X. Ahora Ahora vamos a multiplicar binomios. Entonces decimos que 80 por 40 es igual a 3200. Entonces decimos 80 por 2x nos da a un total de menos 160x. Ahora decimos 2 por 40 nos da igual a menos 80x. Ahora 2 por 2 nos da a más 4x al cuadrado. Ahora los simplificamos. Ya simplificado nos da 3200 menos 240x más 4x al cuadrado. Y la x vuelve a quedar igual. Entonces decimos x por 3200 nos da 3200x. X por 240 nos quedará como menos 240x al cuadrado. Ahora la x se multiplicará al 4. X por 4 es cuadrada, nos da un total de 4x, dando como resultado el volumen es igual a 3200x menos 240x al cuadrado más 4x a la potencia 3. En el siguiente problema nos dice que con lo anterior que respondemos las siguientes preguntas.
Dice, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Entonces agarramos la fórmula del rectángulo que es 3200x, ven 2240 por x al cuadrado por potencia 3. Entonces la altura sería de 6 centímetros, que eso quiere decir que x estaría representada por 6. Entonces la fórmula de volumen quedaría en 3200, como la x ya tiene un valor, sería menos 240, 6 al cuadrado más 4, 6 al cúbico. Ahora desarrollaremos eso quiere decir que 3200 por 6 nos da un resultado de 19200 menos 240 por 6 nos da un resultado de 8640 más 4 por 6 por 6 por 6 nos da un resultado de 864. Ahora solo se sumará y restaremos la cantidad, dándonos un resultado del que el volumen es igual a 11.424 centímetros cúbicos. En el siguiente punto nos dice que sí que encontremos la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Entonces lo que realizaremos sería la fórmula sería de que la que hicimos al principio, que sería 3200 menos 4x cuadrada. Entonces la altura sería representada por 3 centímetros, que eso quiere decir que x es igual a 3 centímetros. La superficie es igual a 3200 menos 4, 3 al cuadrado. Esto quiere decir que 3200 menos 4 por 3 es igual a 36. 13200 menos 36 nos da que la superficie sería igual a 3164 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta final al punto número 5. Ahora seguimos con el siguiente punto número 6, que dice que se requiere que la superficie de la caja sea de 10.000 centímetros cuadrados. ¿Cuánto se debe medir la altura de la caja? Entonces buscaremos la expresión algebraica de la superficie que nos dio, entonces la superficie igual nos daría 6.664 centímetros cuadrados. Perdón, me equivoqué. Estábamos en el problema número 6. Lo repetiré. Lo repetiré. Dice, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces buscaremos la expresión algebraica de la superficie que nos dice que la superficie es igual a 3200 menos 4x al cuadrado. Como que nos dice que necesitan que la superficie de la caja quede con centímetros cuadrados, eso quiere decir que 1000 es igual a 3200 menos 4x al cuadrado. Entonces lo que tenemos que encontrar es la altura de la caja. La altura de la caja está representada por x. Entonces despejaremos para visualizar la x sola. Como las x deben ir del lado izquierdo, entonces pasaremos el 4x junto al 1000, que sería 1000 más 4x cuadrada es igual a 3200. Como el 1000 no contiene x, el 1000 lo pasaremos al lado del 3200. Entonces sería como
1000 negativo. Entonces quedaría 4x al cuadrado igual a 3200 menos 1000. Entonces haríamos una resta, quedando 4x al cuadrado es igual a 2200. Ahora pasaremos al 4 que está multiplicando al lado contrario como un 4 que va a dividir al 2200, que da x al cuadrado es igual a 2200 x, nos quedaría x al cuadrado igual a 2200 x entre 4 nos daría como resultado x al cuadrado igual a 550. Entonces pasaremos x cuadrado como potencia, lo pasaremos al lado derecho, que quedaría como raíz cuadrada. Entonces para poder el valor de la x tenemos que sacar la raíz cuadrada de 550. Entonces el resultado final sería x es igual a 23.45 centímetros cuadrados, y ese sería el resultado del número 6. Pasando al problema número 7, que dice: si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces ocuparemos la fórmula de la superficie, que es 3200 menos 4x al cuadrado. La altura entonces diría que la altura sería representada por x. X es igual a 0. Entonces sustituimos la superficie, que eso quiere decir que x es igual a 3200 menos 4, 0 al cuadrado. Pero como todo lo multiplicamos nos da 0, entonces quiere decir que 3200 quedaría igual 3200, porque 4 se convertiría en 0. La superficie sería 3200 centímetros cuadrados. Ahora nos pide el volumen de la caja. Está representado por 3200x menos 240 al cuadrado más 4x cúbicos. Como la altura es de 0, entonces quiere decir que en la altura no hay volumen. Entonces la respuesta sería 0, quedando la respuesta como la superficie quedaría como 3200 menos 4, 0 cuadrado. Pasando al inciso C, tenemos que dice el problema que considera que la superficie S1, S2, S3, S4 y S5, dice: imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.50 cada centímetro. El forro para las paredes, cuadrado, y el forro para las paredes laterales cuesta 1.30 cada centímetros cuadrados. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Empezaremos con la fórmula de S1. S1 es igual a x por 40 menos 2x, que la altura está en 2 centímetros, está representada por 2 la x, entonces nos quedaría así: S1 es igual a 240 menos 2, la x está igual está representada, entonces S1 nos quedaría 240 menos 4. Entonces luego haríamos una resta, que sería S1 es igual a 2, igual a 40 menos 4 nos daría 36. Entonces sería 2 por 36 nos da igual a 1, es igual que es a 72 centímetros cuadrados. Entonces haríamos multiplicación. S1 nos está diciendo que el forro cuesta 1.30, sería 1.30 por
72. Nos daría a un precio de S1 es igual a 93.6. Ese sería el precio de la final de la S1. Dice se podría forrar la pared lateral con ese párrafo. Como S1 tiene la misma fórmula que S2, para S1 y S2 se haría con la misma fórmula. Para S3 buscaríamos la fórmula que es X por 80 menos 2X, con la altura estaría de 2 centímetros igual, y la X está representada por el 2. Entonces sería S3 es igual a 2 por 80 menos 2. La X se quitaría y se pondría un número 2. Y también ahí nos quedaría S3 es igual a 2 por 80 menos 4. Entonces se multiplicaría 2 o 2. 2 por 2 sería 4. Nos quedaría S3 es igual a 2. Se multiplicaría 80 por 4, nos daría 86. A continuación haremos una multiplicación. Multiplicaríamos el resultado por 1.30 por 152. Nos daría el precio de S3 de 197.6. Ese sería el precio del forro lateral para la superficie 3. Vamos, la superficie 4 tiene la misma fórmula que daría en el mismo costo. Ahora nos quedaría sacar el precio de la S5, perdón, que la base quedaría 2.50 cada centímetros cuadrados. Entonces quedaría S5 es igual a 80 menos 2X por 40 menos 2X. La altura es de 2 centímetros, entonces la X se representaría por el 2. S5 es 80 menos 2. La X se sustituye por el 2. Entonces sería 40 menos 2 igual a 2. Se sustituye la X. Menos 4. 2, no, sería 80. 2 por 2, 4. Entonces sería 80 menos 4. Nos quedaría 40. Luego serían 2 por 2 es igual a 4. Entonces nos daba como resultado S5 menos 4 y 40 menos 4. El mismo resultado quedaría como 36, 36. 76, 36. Se multiplicaría. Nos daría un resultado de la S5 de 2.636 centímetros cúbicos. El costo de la superficie de la base cuesta 2.50. Entonces se multiplicaría 2.50 menos 2.636. Nos daría un precio de 6.840. Sumaríamos lo de S1, S2, S3, S4, S5. Nos da un total de 7.422.4, que sería la respuesta del inciso 8. A continuación dice en el punto 9, que dice: recuerda que un litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le cabe a la altura es de 4 centímetros. Entonces buscaremos lo que es la fórmula del volumen, que es 3200x menos 240 menos menos la altura es de 4 centímetros. Entonces la x sería representada por 4. Esto quiere decir que el volumen quedaría en 3200 sustituida la x por 4 menos 240, igual se sustituye la x por el 4 al cuadrado, más 4 igual se sustituye la x 4 cúbico. Entonces haríamos la misma multiplicación, que sería 3200 más por 4 nos daría 12.800 a 2.
Entonces 4 por 4 por 4 nos da un total de 256. Entonces se hace la suma, quedando el volumen como resultado 1216 centímetros cúbicos, pero como nos pide en litro, entonces para sacar el volumen y el litro basta con dividir entre 1000. Esto quiere decir que 9216 entre 1000 nos da un total de 9.21 litros. Sería el resultado final del inciso 8, el número 8, perdón. Entonces en el inciso 10 dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Haremos el mismo procedimiento. La fórmula del volumen es igual a 3200x menos 240x al cuadrado más 4x cúbicos. La altura es de 7 centímetros. Entonces la x se sustituirá por 7. Esto quiere decir que volumen es igual a 3200. Se sustituye la x por el 7 menos 240. Se sustituye la x al 7 al cuadrado por más 4. Se sustituye la x por 7 cúbico. Sería 3200 por 7 es igual a 22400 menos 240 por 7 es igual a 11760 más 4 por 7 es igual a 1372, dando como resultado un volumen es igual a 22400 menos 11760 más 1372. Ahora haremos la resta y suma, dando como resultado del volumen es igual a 12 centímetros cúbicos. Pero como lo que buscamos son litros, entonces dividimos 12 entre 1000, nos da un resultado de 12.000.12 litros. Entonces eso sería la respuesta, 12.02 litros. Gracias, perdón por... Es que me pongo nervioso, profesor. Perdón.